escuché también en un programa que una de las partes, uno de los grupos que apoya al señor Paz Pereira es la llamada democracia directa que dirige un señor que apellida Edgar Morales Mamani. No sé si ustedes han oído hablar. ¿Y qué sería el artífice de la victoria? Porque él, un indígena, habría, por sus viajes, su intensa actividad partidaria, habría conseguido el voto que estaba en el aire de los masistas en el occidente boliviano, La Paz, Oruro y Potosí. Y por lo tanto, el señor Morales Mamani, para su partido, digo para su grupo, no para su partido, para su asociación, habría pedido no 2 o 3, sino ahora 6 ministerios. Eso vendría a confirmar lo último que usted ha dicho, de que el ganador exige cosas materiales. No sé cómo ustedes lo ven, pero obviamente eso no tiene que ver con la ética clásica, no tiene que ver con principios doctrinarios ni nada, sino con relaciones muy materiales, que son lamentablemente lo que los politólogos tienen que analizar. Gracias, señor Fernández. Como dice Fernández, el resultado todavía es totalmente inseguro, estimados oyentes. Puede pasar cualquier cosa. En el Brasil, en las últimas elecciones presidenciales, Lula ha ganado con el 50 y pequeña fracción en la segunda vuelta, en el balotaje, sobre Bolsonaro, que sacó el 49 y fracción. O sea, ha sido realmente muy reñida esa elección. Por lo tanto, tal vez en varios países latinoamericanos tenemos dos bloques más o menos igualmente fuertes. Tal vez es una posibilidad. La otra correlación importante, estimados oyentes, es la correlación entre el nivel educativo y la preferencia electoral. Y ahí en todo el mundo es más difícil establecer una clara preferencia electoral según el nivel educativo. Quiero mostrarles simplemente lo que era. Doctor, solo una preguntita, Sí, cortito. Sí, Has estado mencionando sobre la primera explicación, izquierda y derecha referente a la Revolución Francesa. Conservadores se sentaban a la derecha o a la izquierda. Un poquito de aclaración, tal vez no lo he entendido bien esa parte, doctor. ¿Será que nos podríamos... Mire, era la primera asamblea a nivel mundial donde habían claras preferencias, programas y decisiones políticas. La revolución estalló en junio de 1789. En esos mismos días se reunió la primera asamblea en Francia elegida por voto popular y había una atmósfera muy interesante intelectualmente, porque toda persona pensante en Francia había expresado cómo tiene que solucionarse la crisis. Había una crisis económica grandiosa y severísima, causada en gran parte por los gastos excesivos de la corte. La corte francesa, hasta la revolución, era una corte extraordinariamente magnífica, hecha para impresionarse al mismo pueblo francés y a todos los países extranjeros. Se construyeron una cantidad gigantesca de palacios, las fiestas gigantescas que daban, lo bien que se pagaba a los compositores de música, a los literatos, etc. Y no quiero yo atacar a las mujeres, pero los gastos terribólicos de la reina María Antonieta, famosa realmente por la gigantesca masa de dineros públicos que ella gastaba o que ella daba en favor de sus favoritos, etc. Ella no era completamente fiel al rey. Además, una persona en esa posición tiene pues claramente más opciones para elegir. A una la casan con un tipo que va a ser el rey de Francia, pero obviamente no era el amor de ella. Entonces ella también
algunos gigantescos fondos públicos los destinaba a sus preferidos. Entonces, había muchos programas cómo frenar el déficit público, un asunto que ahora en Bolivia también se discute con características, eso sí, muy diferentes. Allá era realmente la corte la que pretendía más del 50% del gasto público total del país. Imagínense ustedes, solamente además ni siquiera para la clase alta en su totalidad, sino para una fracción de la clase alta que estaba arriba. Entonces, muchos miembros de la clase alta, por ejemplo, Mirabeau, La Rochefoucauld, Liancourt, o sea, gente de la nobleza, era partidaria para que el sistema no entre en quiebra, era partidario de modificar completamente y seguir el modelo inglés de que la corte recibía una proporción mucho más reducida del erario público. Estas personas que querían conservar exactamente el sistema sin modificarlo, creyendo que ya se había llegado a un óptimo histórico y que cualquier modificación podía ser negativa por sus consecuencias impredecibles, se sentaron por casualidad a la derecha del presidente del Parlamento, por casualidad. Pero una vez que se sentaron en la primera sesión, lo cual es normal, ya no se movieron de sus sitios. Y a la izquierda quedaron los jacobinos, lo que en ese momento eran los revolucionarios. Y en el centro se sentaron los girondinos, todos los moderados que había. Y más o menos, eso es la base de lo que ahora decimos izquierdista, derechista, ¿no es cierto? El derechista es siempre la reacción, los que quieren conservar privilegios, y la izquierda son los buenitos, los que quieren modificar todo en favor del pueblo. Esa era evidentemente la idea que flotaba en esa primera Asamblea Nacional Francesa de 1789. Ahora, otra cosa es cuando los jacobinos llegaron al poder, se dedicaron a matar, a fusilar, a guillotinar a la propia gente de la izquierda y moderados. Y entonces, claro, hubo una reacción y los jacobinos perdieron el poder muy tempranamente, en 1794 ya perdieron el poder. Pero en las asambleas de todo el mundo, ese ha sido, digamos, el plan general. A la derecha conservadores, a la izquierda revolucionarios, los moderados o los indecisos más o menos al centro. Es lo mismo en cualquier parlamento del mundo. Por favor, aquí el señor no. El gran problema, estimado señor Estrada, es que esa capacidad que usted menciona, la capacidad de concordar, negociar, llegar a un acuerdo que sea cediendo algo, eso significa generalmente el haber reflexionado un poquito sobre la historia, el desarrollo del país, las necesidades del mismo a mediano y largo plazo. Y la inmensa mayoría de los políticos no son gente que reflexiona, sino que tiene intereses materiales, y generalmente todos los electos, los diputados, tienen una cola de parientes, amigos, gente que ha votado por ellos, que les exige puestos. Porque la pura verdad es que cada parlamentario tiene no más, por ejemplo, pagado por el Estado, un puesto de asesor muy bien pagado. En el Parlamento hay otros puestos bien pagados, y un diputado que tiene no más influencia puede naturalmente en el poder ejecutivo, puede influir a quien se le da tales puestos. Y este país, que tiene cerca de 500,000 de empleados públicos, hay nomás una cierta cantidad de puestos que quedan libres después de cada elección y que hay que dar a los partidarios. Y cada diputado electo, eso es, yo ya en los últimos días, por ejemplo, de este señor de la democracia directa,
he escuchado el siguiente dato que le puede interesar a usted. En las reuniones normales de este grupo, que es uno de los grupos fuertes que apoyaba a Rodrigo Paz, Democracia Directa, el jefe de ese grupo es ese Edgar Morales Mamani, y el operador político, el que maneja todo eso, se llama Ignacio Mamani, creo que es su pariente. Ellos tenían en las reuniones, hasta la elección, más o menos unas 50 personas, unos 50 fieles que aparecían en las reuniones del grupo. Después de que Rodrigo Paz salió en primer lugar, el mismo grupo tenía unos 250 personas que van como fieles, que van a asistir a las reuniones, obviamente pensando en que les puede tocar algo. Entonces, lamentablemente, la inmensa mayoría de los políticos tienen obligaciones que no son necesariamente lo que usted menciona, la capacidad de concertar, de darse cuenta cuáles son los problemas del país, lo que se debe hacer, sino que están reunidos por una cáfila de tipos, una verdadera recua de gente que como aves de rapiña están esperando la carroña fácil, la fácil. Y naturalmente, por más buena voluntad que tengan, tienen también que atender a esa masa de gente. No es fácil liberarse de un admirador, sobre todo de un admirador interesado. Creo, perdón, que la señora Verónica nos quería decir algo. Quiero darle un pequeño consejo bibliográfico, no consejo personal. El expresidente del tribunal y expresidente de la Corte Suprema, Salvador Romero Vallivian, ha publicado un libro hace muchos años haciendo un análisis de las carreras del coeficiente intelectual aproximado y de lo que han publicado, qué proyectos estaban unidos a todos los parlamentarios electos en Bolivia a partir de 1982. Es un libro grueso que tiene obviamente algo de biografías de todos los que han sido parlamentarios en Bolivia, y el resultado, señora Verónica, es decepcionante, no solamente ahora, sino en épocas pasadas. La inmensa mayoría eran unos perfectos ceros a la izquierda, independientemente también de la edad. Ese es un argumento contra lo que usted dice. Cuando, por ejemplo, anteriormente había esa regulación de que para ser senador había que tener 35 años cumplidos y para ser diputado 25, lamentablemente, según el estudio de Salvador Romero Vallivian, la inmensa mayoría de los senadores, tipos de edades, algunos hasta como yo, eran unos ceros a la izquierda del Parlamento que no dijeron ni hicieron absolutamente nada. Y lo más lamentable, a veces, porque en la biografía se puede leer qué formación tenían, los mejores formados tampoco nunca dijeron nada. Uno de los casos más conocidos que fue motivo hasta de burlas es la situación del diputado Carlos Medinaceli, el gran crítico literario, el gran escritor boliviano, que fue diputado electo en la Asamblea Constituyente, se llamaba la Convención Constituyente bajo el gobierno de Bush en 1938. Todos esperaban que un tipo tan inteligente, autor de tantos libros, etc., dijera algo. Carlos Medinaceli, en todas las sesiones parlamentarias, nunca abrió la boca. Entonces, eso nos muestra que el ser inteligente tampoco, lamentablemente, garantiza la calidad del aporte que pueden brindar. El otro caso igualmente dramático es el de Franz Tamayo. Él fue no solamente diputado, sino fue presidente de la Convención Constituyente de 1944. Nunca dijo absolutamente nada. Ni
propuso un proyecto de ley, ni debatió, ni impugnó, nada de nada. Tomaremos otros ejemplos. Otro escritor muy notable en la época del MNR fue Fernando Díaz de Medina. Tampoco, ¿no? Y estuvo también con Barrientos. Nunca propuso nada concreto. Otro caso fue el del famoso filósofo y profesor catedrático de esta universidad, Roberto Prudencio. Tampoco en el Parlamento dijo una sola cosa que le costó la carrera por tonto, pero después nunca dijo nada. Les contaré esa anécdota para que vean ustedes que la inteligencia lamentablemente no siempre es una especie de ayuda para hacer una labor brillante. Roberto Prudencio tuvo mucha fama porque en Chile fue un catedrático muy famoso, y cuando él regresó a Bolivia, él fue nombrado ministro de Cultura e Información, el primero por el presidente Barrientos, en 1967. Le tocó justamente la época de la matanza de San Juan, o masacre de San Juan. No sé si ustedes han oído hablar. El ejército, al tomar las minas en la zona de allá, Huacatán, siglo XX, reprimió violentamente una manifestación con muchos muertos, completamente innecesaria, porque eran obreros que ya estaban retirando a sus casas, etcétera, etcétera. Fue realmente una masacre. El presidente Barrientos hubo una interpelación parlamentaria manejada por Marcelo Quiroga Santa Cruz, y el presidente Barrientos lo designó a él para que defienda al gobierno. Y como era tan famoso filósofo, en esa época se creía que un filósofo era un sabio todo, nadie se atrevió a darle instrucciones precisas al ministro Prudencio para que defienda a la actitud de la policía, o sea, del gobierno en esos días. Le dieron carta blanca. Y aquí viene lo que hace un hombre inteligente, para que vean ustedes que también pueden hacer tonterías. Él dijo: aquí lo mejor es decir la verdad. En lugar de decir lo que era lo necesario, vamos a investigar hasta las últimas consecuencias, caiga con quien caiga, según la ley vamos a investigar exactamente y vamos a castigar si ha habido alguna transgresión al orden legal. Eso hubiera tranquilizado a todos y no hubiera pasado nada. Roberto Prudencio, como buen pensador, dijo: hay que decir la verdad. Y su discurso fue de una sola frase, que empezó con la terrible palabra: sí, señores diputados, hemos matado. Confieso que es verdad, pero hemos matado porque eran miembros infectados y gangrenados de la sociedad boliviana. ¿Y qué hace un buen cirujano cuando hay un miembro gangrenado? Hay que cortarlo para que la gangrena no se difumine, no se expanda a todo el cuerpo. Entonces, hemos matado a algunos para salvar y sanar a la sociedad boliviana en su conjunto. Esto cayó tan mal, esa confesión de que el gobierno había matado gente, que los propios diputados barrientistas, los propios diputados, le dieron un voto de desconfianza y tuvo que abandonar el gobierno ese mismo día. Para que vean que no mejora la inteligencia. Lamentablemente, yo sé que el señor Estrada debe estar muy descontento por estos detalles. Claro, no hay que perder evidentemente la esperanza. Vamos a ver en la próxima sesión este otro gran tema, que es la correlación entre el nivel educativo y la preferencia. No hemos tenido tiempo porque es un tema muy complejo, pero les adelanto el resultado. Es muy difícil predecir la preferencia electoral a partir del nivel educativo. Muy difícil. En todo el mundo. Es siempre una cosa muy oscura. No sé si usted quiere. Yo espero que algunos de ustedes lleguen a ser asesores importantes, no solo de parlamentarios, sino también de los altos funcionarios del Poder Ejecutivo. Terminaremos escuchándolo al señor Fernández. Vamos a ver en sesiones posteriores
alguna sesión la vamos a dedicar a sistemas electorales en el exterior. En la Gran Bretaña hasta hoy no hay listas, sino que todo el Parlamento se elige por circunscripciones. O sea, hay solamente elecciones, lo que aquí se llaman los uninominales. Solamente hay eso. Pero tampoco es garantía de calidad ni de representatividad, lamentablemente. Chicos, como es más de las 8, aquí terminaremos por hoy.